la identidad de nuestros jóvenes. Sabe, Pablo en un versículo, en un pequeño versículo, está fortaleciendo la identidad de este joven llamado Timoteo. Dice ahí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12: sino sé ejemplo, fíjate, sino sé ejemplo de los creyentes. Esta es una posición, no solamente, si dijera sé ejemplo a los creyentes, estamos hablando que la identidad de Timoteo tiene que voltear hacia la iglesia, tiene que voltear hacia el pueblo de Dios y servir de ejemplo. Pero nos dice la palabra, si no sé ejemplo de los creyentes. Quiero decirle que es una posición tanto hacia adelante como hacia atrás. El ser ejemplo de los creyentes, estamos hablando que los que están allá afuera van a ver como modelo el comportamiento de un joven. Nos está diciendo la palabra que la gente que está allá afuera va a observar a Timoteo como un ejemplo, como un modelo a seguir de lo que es el cristianismo. Y por el otro lado nos está diciendo que la iglesia va a estar observando a Timoteo también como un ejemplo, como un modelo a seguir de lo que es un cristiano. Oiga, menudo paquete el que le puso Pablo a Timoteo. Y yo quiero decirle que se lo puso en el tiempo exacto. ¿Cuál es el tiempo exacto para que los cristianos sean ejemplo para los mismos cristianos y para los que están afuera? La juventud. Nos está diciendo que la juventud es el tiempo perfecto. Ustedes son los jóvenes la herramienta, el instrumento, el arma secreta para que se pueda comprender el evangelio allá afuera de diferente manera. Porque nosotros como viejos nos dicen, bueno, pues es normal. Ya los adultos y ya los viejitos pues sí van a la iglesia. Pero un joven, ¿cómo? Y metido ahí tantas horas, y el sábado y el domingo y el martes y tal día y tal, y que van acá y que vienen acá y que suben y que bajan. Está siendo observado. Es lo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Nosotros tenemos que repetirles constantemente a nuestros hijos estas palabras: sé ejemplo de los creyentes. Un joven o una joven observado por los demás. A eso se refiere esa primera parte del versículo. Es un joven o una joven que puede ser punta de lanza. Es un joven o una jovencita que va a influir en los demás. El que sea ejemplo de los creyentes es un joven o una joven que va a ser imitado. Y a veces no solamente por otros jóvenes o por niños, sino también por adultos. También por adultos. Imagínese usted, por ejemplo, ahí a Rubén y a Mateo y a Chavita, que son del premilenio, del prediluvio, o sea, son antes del diluvio. Y entonces imagínatelos allá los tres cuajados como gelatinas, y de repente los rodean una multitud de jóvenes. Su espíritu se anima, su espíritu se despierta. Eso es en automático, es natural. Y entonces vemos la influencia de los jóvenes y queremos imitarlos. Y a veces hasta decimos, ay, cómo me gustaría tener todavía la fuerza de estos jóvenes. Si nos sé ejemplo de los creyentes, y vamos a empezar a desglosar el versículo en palabra. Si nos sé ejemplo de los creyentes de palabra. Varón, usted tiene que influir, usted tiene que fortalecer la identidad de su hijo. Y esto significa que cada vez que su hijo hable, algo, exprese algo, esté expresando identidad. Que cada vez que le salga algo de la boca, porque ahorita lo vamos a ver, va a reflejar lo que él es. De hecho, nos dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay dentro de nosotros es lo que va a salir, se va a expresar. Una persona, un joven que es ejemplo en la palabra, es un joven que conoce la palabra, la Biblia, la lee, la conoce, se prepara en ella. Es un joven que no solamente la conoce, sino también la enseña. A veces nosotros menospreciamos o subestimamos nosotros que la capacidad de los jóvenes para enseñar.
Pero quiero decirle que nosotros aquí tenemos jóvenes que enseñan la palabra y la enseñan profundamente. Eso es parte de la identidad de nuestros jóvenes. Tú tienes que impulsar a tu hijo y motivar a tu hijo para que parte de su identidad esté contenida en la palabra, en conocerla, en enseñarla. Un joven que tiene una identidad y es ejemplo de los creyentes en palabra, le da vida a la Biblia. Le da vida cuando habla. Le da vida cuando sale de su boca la palabra revelada. Veíamos el domingo en la mañana un joven pastor, porque así como lo ves de gordito y cachetón, es joven. Y vemos cómo le estaba dando vida a la palabra. Y aquí estamos viendo jóvenes en nuestra congregación que están empezando a predicar la palabra. Los estamos viendo en el reclusorio compartir de la palabra y vemos cómo le están dando vida a la palabra. Vemos aquí a nuestros jóvenes que están presidiendo los cultos, porque ese es un don. La Biblia habla acerca de uno de los dones, es el don de presidir. Y lo que hace Edgar, lo que hace Carla y lo que hace Aarón es un don. No es la gracia de ser los chistosos o los payasos del culto. Es un don que viene de parte de Dios. Y tú has visto cómo a veces de su boca sale la palabra y le dan vida a la palabra. Oye, eso me habla de la identidad, me habla de lo que hay en ellos, me dice lo que ellos son a través de la palabra. Cuando son ejemplos en la palabra, también de él, de ella, salen palabras de vida. Un joven que es testimonio o ejemplo de los creyentes en la palabra es un joven o una jovencita que sale palabra también de poder. Imagínense que nuestros jóvenes, en lugar de estar hablando palabras de quejas, de reclamos, de es que necesito, es que me falta. El día de ayer estaba yo en una zona comercial con mi familia y había una señora y adelante venía haciendo un berriche su hijo, me imagino su hijo de 16 años, porque la señora no le compró algo que él quería, pero parecía un escuincle de 8 años. No sabía si zumbármelo a él o zumbarme a la señora. Mejor me di la vuelta y me fui. Y entonces de él estaban saliendo palabras de desprecio hacia su mamá, de desprecio hacia su hermana, de desprecio hacia todo lo que estaba en ese momento. Pero qué diferente es cuando vemos a un joven creyente que está siendo de testimonio en la palabra y que de él salen palabras de poder, de autoridad. Y tenemos que creer en nuestro hijo y usted cree en él. Yo he conocido y he escuchado testimonios de mamás o de papás que sus niños desde muy pequeños le han dicho, es que tú no crees. Yo recuerdo mi hija estaba muy pequeña y mi esposa tenía migraña. Ella sufría de constantes dolores de cabeza muy fuertes que la tiraban en la cama días. Y en una ocasión mi hija se le acerca y le dice, mamita, ¿qué tienes? Y le dice, ora por mí porque me duele la cabeza. Puso sus manitas y empezó a orar por mi esposa. Y entonces se fue, se salió, se puso a jugar. Y a los X minutos regresa y le dice, ¿sigues acostada? Sí, es que me duele la cabeza. Ay, mamá, yo ya oré, lo que pasa es que tú no tienes fe. Pasaron los años. Nosotros tenemos un perro pastor alemán en nuestra casa y uno de los defectos de esa raza es que frecuentemente se les disloca la cadera y tienen que ser operados o tienen que ser sacrificados. Pues este perro se le disloca la cadera y entonces mi hija me estuvo acompañando en todas las idas al veterinario, las radiografías y el proceso para la operación. El día de la operación ya estaba el anestesista, ya estaba el doctor, y antes de salir de casa mi hija puso al perro en el piso, lo echó al piso, y recuerdo que ella se hincó y puso sus manos sobre la cadera del perro y empezó a orar sanidad y empezó a soltar palabras de sanidad sobre ese perro. Llegamos al veterinario, le toman la última radiografía para la operación y el doctor descubre que el perro no tenía nada. Y el perro empezó a moverse como si nada, empezó a brincar, le empezaron a hacer pruebas y el doctor estaba penadísimo pensando que lo que él creía, o él estaba pensando que yo iba a creer que lo que estaba haciendo era un fraude para sacarme dinero. Y estaba el hombre preocupadísimo. Mire, señor Mario, vea, aquí están las radiografías, las primeras, eso estuvo presente. De hecho, usted se llevó las radiografías. Le digo, no se preocupe. Si le explico, no me va a creer. Ya nos vamos. Y entonces vemos nosotros